Hoy en Gongorismos tendremos algo que sé que a usted le va a dar energía, lo va a retar y le va a atrever a hacer muchas cosas. Por cierto, es la escritora de este libro, Atrévete a creer. Yo le invito a que sea parte de esta experiencia y que conozca a fondo por qué surge este libro, cómo surge este libro, y también usted puede escribir una página del mismo. Acompáñenos en los próximos minutos. Queremos compartir con ustedes una experiencia diferente a través del programa que hoy nos va a ocupar en los próximos minutos. Mi invitada, ella es Wendy Díaz, es autora, es empresaria, y vamos a ir conociendo poco a poco otros menesteres más de los que ella es, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecer porque nos ha permitido este tiempo con nosotros. Wendy, un gusto tenerla por acá, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Edwin, gracias por la oportunidad de dirigirme a través de las cámaras y las redes sociales a todas esas personas que nos están viendo pues en cualquier parte, ¿verdad? En su casa, en su trabajo, en el auto, donde sea que estén y en el lugar que se encuentren, pues para mí es una gran oportunidad y pues agradezco muchísimo por haber pensado en mí. Mire, la ventaja que tenemos es que nos pueden estar escuchando y viendo en Japón, en Estados Unidos, en Francia, así que un abrazo a una distancia también a todos los salvadoreños y a todos los que están viendo Gongorismos. Wendy, ¿cómo has estado? Bueno, pues he estado terminando el año con muchos retos, con muchos desafíos, pues evaluando cómo ha sido este tiempo, el cual he tratado de aprovechar al máximo, porque para mí ha sido como otra oportunidad de vida que he tenido y en el que quiero desarrollar muchísimos deseos, sueños, anhelos que tengo en mi corazón y que pues van en un proceso, pero también van surgiendo otras oportunidades. Bueno, yo quiero que la gente le conozca, porque tal vez pueden haber muchos que no la conozcan, y poco a poco vamos a ir entrando en todo el universo Wendy para conocerla. A ver, ¿quién es Wendy Díaz? Bueno, Wendy Díaz es una mujer que le cree a Dios, es esposa, es una mujer que le apasiona servir a las personas y también me apasiona muchísimo estar con la gente, conversar con la gente. Siempre me veo con muchas personas y también pues soy una persona, me considero disciplinada en las cosas que yo me propongo. Y también considero que soy una persona bastante sencilla. ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia fue difícil cuando yo estaba pequeña porque perdí a mis padres a consecuencia de la guerra que atravesó nuestro país, El Salvador. Sí. Fue difícil, pero un niño cuando no conoce cómo es toda la realidad, pues su círculo es un círculo que se adapta a vivir. Sin embargo, yo crecí con mi abuela materna. Entonces, la ausencia de mis padres tal vez la noté conforme fueron pasando los años. Pero yo tuve una infancia feliz porque también, aparte de estar con mi abuela, trabajé en una radio para niños, en la radio UPA, y disfrutaba pues mi segunda casa, mi segundo hogar. Entonces, fue difícil cuando uno la puede ver desde arriba, ya desde la adultez, pero yo disfruté cada instante y cada momento junto con mi hermana y mi abuela. Cada obstáculo que se apareció en medio de nuestras vidas solamente fue pues como algo que teníamos que superar y que lo íbamos superando siempre con la ayuda de Dios, y la radio fue también un pilar fundamental. Bueno, ya vamos a entrar a ese detalle también de la radio, pero cuando uno está pequeño, y lo digo también por experiencia propia, hay cosas que a uno no le vienen al cabo, pues porque uno lo que quiere es jugar, a lo mejor estar en la casa ayudando o viendo televisión, no sé, y en aquellos tiempos cuando todas las de la guerra, pues era una situación en la que no podíamos salir mucho, éramos más caseros y todo eso. Pero yo quisiera, ¿cómo fue ese ambiente? ¿Cómo describirías todo ese ambiente de tu infancia y preadolescencia más o menos? Un ambiente de amor y unidad.
mi hermana, mi abuela y yo, amor, unidad, alegría, contentamiento y una adolescencia que también nos llevó a lo desconocido y que a raíz de eso pues pudimos desarrollar otras habilidades, otras virtudes y salir adelante. ¿Tu abuela qué tipo de referente fue? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste? ¿Tú cómo lo viviste? Bueno, fue Porque tuvo que sustituir a tu mamá y a tu papá. Sí. O sea, tremendo Ella trabajo. tiene 93 años actualmente. Pero para mí ella fue un símbolo de fuerza, un símbolo de no rendirnos, porque incluso cuando estábamos enfermas no podíamos faltar al colegio. Entonces eso pues para mí era pues estricto. Era una persona bastante estricta, no nos dejaba salir. Las cuidaba mucho. Bastante. Ajá. Pero creo que su amor complementaba todo y complementaba cualquier otro vacío que pudiera existir. Y vivir con una abuela, ¿cómo fue para ti? O sea, porque, pues sí, siempre uno de cipote y tu papá y tu mamá, no, yo, mi abuela. ¿Cómo era eso? ¿Te daba tristeza? ¿O qué sentía Wendy en ese momento? Pues desde que estaba pequeña yo decía, pues tú no puedes extrañar algo que nunca has tenido. De ahí, por ejemplo, cuando tuvimos, por decirlo así, sentido de razón o que ya nosotros sabíamos qué era, sí, aprendimos y entendimos y nos enseñaron que nuestros papás estaban en el cielo. Entonces yo así lo miraba, no lo veía como un obstáculo el estar solamente con ella, porque en mi entorno hubo aceptación al respecto y creo que no lo vi tanto así. Sí, a veces en los colegios se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, pero ella estaba ahí presente en las dos celebraciones, sí. Y creo que eso me ayudó a ver mi mundo en ese momento normal. Tú me decías hace un momento, enfrentamos algo desconocido. Tengo entendido que cuando llegas a tu adolescencia te diagnostican lupus. Esa es una de las partes o de los aspectos a los que tú le dices conocer lo desconocido y enfrentarlo. Eso fue lo desconocido para nosotros. Yo tenía apenas 16 años, iba saliendo del colegio y no podíamos saber de dónde venían esas fiebres. Pasamos muchísimo tiempo con los médicos queriendo saber, y cuando la situación se agravó, sí, tuve que ir a un hospital, y estando en el hospital recibimos la noticia, recibimos el diagnóstico, y primero no sabíamos qué era, pero cuando nos dijeron qué era, tampoco entendíamos lo que pasaba. Entonces realmente eso fue lo desconocido para nuestras vidas. Bueno, yo quisiera, para poner en contexto, porque sé que no todos a veces manejamos esto, pero el lupus es una enfermedad que se presenta cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca tus propios tejidos orgánicos. Imagínense lo que es esa enfermedad. Hay una inflamación que causa el lupus y puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo, incluso las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazón y los pulmones. O sea que es una enfermedad impactante, Wendy. Es una enfermedad que, en resumen, las defensas se atacan entre ellas mismas. Es un ejército que está peleando entre él mismo y no puede ver al enemigo y no lo puede atacar. El enemigo son las infecciones y todo, y entonces no lo puede atacar. Entonces, si esa infección viene al pulmón y llega a un órgano, va a profundidad. Si va al corazón, va a profundidad al cerebro, y así sucesivamente ataca los órganos. El sistema inmune está quietecito, no hace nada. Están peleando entre ellos mismos. Ajá. Y están confundidos y no hacen nada, están dormidos. Lo que pasa en el cuerpo pasa a veces en la realidad, ¿verdad? Sí. Tú me decías que cuando te dio esto o lo recibiste tenías 16 años y no entendías. Pero ¿qué pasa cuando te cae la cuenta y decís, eso es esto? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste en ese momento? Yo creo que más que entender en ese momento eran los cambios en mi cuerpo, porque tenía que consumir esteroides, prednisona, y el cambio es radical porque la persona se inflama bastante de esta zona del estómago, de la espalda, los pies. Entonces el cambio en una jovencita de 16 años que está en su adolescencia es complejo.
Entonces yo dije, bueno, está pasando esto, yo tengo que hacer esto, punto. O sea, yo me sometí a hacer todo lo que tenía que hacer con muchísima disciplina para poder estar bien, a pesar que no me gustaban los efectos, ¿verdad? De la medicina, verme gordita de la cara y todo eso no me gustaba, pero aprendí a aceptarlo porque era lo que me ayudaba para estar bien. Entonces tal vez en ese sentido y en ese momento no caía en la cuenta. Yo le agradezco muchísimo a Dios la actitud que puso en mi corazón y cómo Él me ayudó tanto para que yo no comenzara a debatir o a pensar qué pasó, por qué a mí, por qué tengo esto. Entonces yo siento que internamente hubo una aceptación implícita y la consecuencia era obedecer todo lo que me dijeran que tenía que hacer para estar bien. Mire, hay una historia, yo no me la quiero llevar de espíritu fláustico tampoco, pero sin embargo hay una historia, y cuando usted empieza a narrar eso, se me viene a la mente, es la historia de Job. Ese hombre que tenía un montón de propiedades, hijos y todo, y el Señor lo hace que el mío lo toque. ¿No te sentiste como Job alguna vez? Muchísimas. Sobre todo cuando conocí a Dios. Muchísimas. Llegaron algunos amigos también a decirte qué te pasaba, a pelear contigo. O sea, te pregunto todo esto porque vamos a ir entrando al fondo de esto. Vivir con una enfermedad, aceptar una enfermedad. Yo creo que muchos de nosotros, yo en lo particular, aceptarla, uno empieza a llorar, a gritar, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo enfrentar una adversidad, Wendy, y tener paz? O sea, lo lograste tú, pero ¿cómo hiciste para eso? Solamente teniendo una relación con Dios. Pasó un tiempo, el diagnóstico fue en 1998. Yo conocí a Dios en 1999. Y poco a poco fuimos teniendo una relación, la cual logró ayudarme a trascender y a tener esa paz. Y no una aceptación, sino que reconocer que algo pasa. Y reconocer que Dios es más fuerte que eso, que lo que está pasando, y que Él es el que me cuida y Él es el que está conmigo. Así es que ahí yo puedo estar tranquila y puedo estar segura a pesar de la enfermedad. Muchos a veces creemos que hay cosas que Dios hace que no tienen sentido. Hasta hay un libro así titulado, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Pensaste en algún momento eso? Sí, escuché el libro y aprendí que no se trata de quién pecó. Se trata de que por medio de estas situaciones, el propósito de Dios es que Él sea glorificado, número 1. Número 2, para que otros crean. Y número 3 también, porque esto es lo que posteriormente nos impulsa a animar y motivar a otras personas que están viviendo situaciones similares. Tengo entendido, hojeando parte de tu libro, que ya vamos a hablar sobre eso también, que tú ibas a tu trabajo, tú ibas a la universidad, o sea, trataste de llevar una vida normal. ¿Cómo fue esa parte? Porque me imagino que hubo gente que a lo mejor no quería acercar a ti, te miraba de lejos, uy, se me lo va a pasar, no sé. Hay tantas cosas que podemos encontrar de nuestro entorno. ¿Cómo fue la tuya? Fíjate que en ese sentido no hay una discriminación. Lo que sí pienso es que fue una vida de mucho sacrificio. Ahora que lo veo desde este punto y veo atrás, fue mucho sacrificio. En el trabajo, pues yo me esforzaba y yo siempre decía que no tenía nada y no pasaba nada y nadie sabía nada, porque no me gustaba hablar del tema. Aparte que no era algo tan evidente como que fuera algo como en la piel, por ejemplo, ¿verdad? Para que yo tenía que decirlo, confesarlo. Y en la universidad tampoco. En la universidad tampoco decía, o sea, nadie sabía, pero internamente sí había mucho sacrificio, porque tú ibas a la universidad y yo también. Tú no ibas al doctor, yo sí. A ti no te ponían inyecciones, a mí sí. Entonces habían ciertas cosas en las que, adicional a los demás, yo tenía que vivir. Y
tenía que pasar y tenía que superar y tenía que salir adelante porque mi enfoque estaba firme en seguir y seguir y seguir. Y si yo estaba en la universidad, yo sabía que tenía que seguir y no había algo en mi mente que dijera, no, yo me voy a acostar, yo estoy enferma, yo me voy a dormir, yo voy a estar acostada, yo tengo derecho. No, no existía eso. Creo que es porque mi abuela no nos perdonaba faltar a clases desde que estábamos pequeñas. Entonces para mí era darlo por sentado, ambos compromisos y ambas responsabilidades, tanto la universidad como el trabajo. Si no encontraste esa parte de que la gente te rechazara en ese sentido, veamos la otra parte. Hubo gente que te tenía lástima. Sí, muchísimo. Y por eso, cuando yo estaba tal vez entre mis 20, 25 años, no me gustaba hablar del tema. A veces me decían, ¿y cómo estás? Y yo, estoy bien. Y aprendí a decir... Hasta la pregunta se la compro. Ajá, aprendí a decir, estoy bien, a pesar de que internamente o aparentemente yo no estuviera bien. Y también pues se dan esas partes como de imprudencia, ¿verdad? En las que a veces le dicen a uno que si uno tal vez anda en el mal camino, que quizás por eso le está pasando algo. Ya ves, están los amigos de juego. Entonces realmente... Se te hicieron a ti. O quizás tú no estás orando. Hay un punto en el... en pecado. Exacto. Hay un punto en el que tú sabes que lo único que te interesa a ti es qué es lo que Dios piensa de ti, no lo que los demás opinen de ti. Y tienes tu mirada al frente y no te distraes por los comentarios o lo que pueda pasar a tu alrededor. Tú sigues marchando, aunque te caigas, sigues adelante, aunque a veces te toca ir gateando, lo que sea, pero tú sigues caminando al frente y no te dejas llevar por lo que hay a tu alrededor. Tú tuviste hay una frase, una palabra que yo la admiro mucho, o sea, y tú creo que encajas en esa. Tú mostraste mucho estoicismo, o sea, superaste, tuviste una fuerza más allá de eso, sin saberlo. Pero ahora bien, ¿cómo te consideras? ¿Una sobreviviente o una superviviente? Me considero una mujer que al entrar a una relación con Dios y al conocer a Dios, recibió de Él toda la fuerza y toda la fe que humanamente a mí ya se me habían terminado y ya no existían. Eso me considero. ¿Fue la fe tu motor? ¿Pusiste eso? O sea... Fue Dios mi motor. Ajá. Y creer en Él y no en una sanidad. Pero obviamente la fuente de la sanidad es Él. Sí, exacto. Y ahí fue donde te alimentaste. Sí. Ibas seguido, ibas y tomabas de esa agua, ibas y lo tocabas, permanecía. Ibas y hablabas con Él. Ajá, no iba, permanecíamos juntos. Te quedabas con Él. Ajá, permanecíamos juntos. Y eso fue lo que me ayudó a trascender y llegar a un punto en el que mi seguridad era Él. Porque alrededor estaba como en una selva abandonada en la que de repente, como en esas películas, ¿verdad? Que de repente no sabes qué animal te puede acechar, de repente una serpiente, después un lobo, después un oso, después un tigre, después un león. Ahí estuve y en Él estaba en un refugio seguro, que aunque vinieran esos ataques, podían lastimarme, mas no podían derrotarme. ¿Pasó por tu mente en algún momento, no voy a pasar de esto? Es que no tengo fuerza, es que me siento débil. No sé qué ideas o cuáles fueron las frases que te rodearon a pesar de que estabas con Él, pudieron haber llegado a tu mente como decir, estoy con Él, pero mi fuerza, pues, ¿hasta dónde llegó? Hubo una fase bastante compleja, bastante difícil, y que a través de varias personas, a través de la lectura de la palabra, Dios estaba mostrándome que Él seguía ahí. Y es una frase que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Y entonces yo le decía, sí, yo sé que estás conmigo, pero ¿sabes qué? Yo ya no aguanto. O sea, ya no aguanto. Y ese ya no aguanto era literal, yo ya no aguantaba.
Y creo que esa etapa, por eso a través de varias personas se mencionaba esa parte. Y es como que de repente alguien me mandaba ese versículo y entonces yo recuerdo que iba manejando y yo lo repetía. Y sabe que cuando uno repite constantemente, eso se vuelve una orden. Claro. En lenguaje judío creo que es. O sea, cuando ya le dice uno más de 3 veces eso, entonces literalmente Dios estaba ordenándome, mira que te mando. No te estoy preguntando, o sea, te estoy dando una orden. Sí. Que te esfuerces y seas valiente. Y ahí yo le decía, yo ya no aguanto. Y entonces ya de ahí, pues yo estaré contigo. Sí, yo sé que estás conmigo, pero ayúdame, dame fuerzas. Y sí, hubieron esos momentos y eso fue lo que resultaba de eso. Si bien tenías ese apoyo, esa ayuda que a veces cuesta entender mucho, creo que para llegar a ese punto uno debe de vivirlo nada más. Y que Él nos dé esa fortaleza. Pero, ¿qué te aferró a vivir? ¿En qué pensabas? ¿Por qué debo de seguir viviendo? Si esta es la fuente que me mantiene, que me restaura, a la que yo le clamo y le pido que me ayude. ¿En qué pensaba Wendy para decir, debo seguir viviendo? Bueno, muchas veces yo me deposité en las manos de Dios y le dije que me diera fuerza. Y que yo sabía que esa condición exacta, como por ejemplo una sepsis. Yo sabía, ¿qué es eso? Es una infección propagada en la sangre, en todos los órganos y en todo el cuerpo. Entonces yo recuerdo cuando tuve la sepsis, yo ya sé qué es lo que sigue, que la gente fallece. Entonces yo sabía que se empieza a bajar la presión, da un shock séptico, yo sabía todo eso porque yo lo había convivido con la gente que estaba conmigo en el tratamiento, porque a raíz de lupus yo llegué a tener una insuficiencia renal crónica terminal y estuve en diálisis y hemodiálisis. Y yo recordaba que la gente, cuando le daba eso, pues la perdíamos. Yo estaba en eso y recuerdo que yo le dije a Dios, yo sé qué es lo que sigue. Y yo sé que tú me puedes ayudar a que yo siga aquí. Y si yo sigo aquí, tú vas a estar conmigo. Y si yo me voy de aquí, me voy contigo. Todo bien, estamos juntos donde sea que estemos. Pero no crees que si yo me quedo, o sea, no hablaba de la muerte. Nunca lo pensaba, nunca decía que me iba a morir ni nada. Pero yo le decía, pero no crees que si me quedo, yo voy a contar lo que ha pasado y voy a hablar acerca de lo que tú has hecho en mi vida. Y entonces era eso lo que yo alcanzaba a decir, pero yo no le decía a Dios tan así literal, mira, yo no me quiero morir, mira, no. Yo le decía eso le decía, exacto. Bueno, son elementos que no son fáciles y al final uno entiende que todo hay un propósito. Exacto. ¿Cómo descubriste ese propósito? Bueno, mientras estaba en la condición de salud y pasaban los años y en mi cuerpo no había una mejora evidente, podía decir estoy en diálisis, pero estoy bien, estoy sobreviviendo, la verdad. Entonces pasaba el tiempo, pasaban los días y yo me acostumbré a eso. Yo oraba por la gente que estaba enferma, yo aconsejaba a la gente que estaba en una situación de salud, yo trataba de ayudar a cualquier persona que se me pudiera presentar la oportunidad para decirle que Dios le podía dar paz, le podía dar tranquilidad, le podía dar seguridad. Sin embargo, yo no tenía una sanidad completa, pero eso me ayudaba. Uh-huh. Y entonces yo pensaba, bueno, si estoy aquí es por eso, para mostrarles de que a pesar de todo lo que yo he pasado, todo lo que yo he vivido, Él me ha dado la fuerza para seguir adelante. Pero el propósito de la persona, conforme uno va viviendo situaciones, como que lo va desgranando y va transformándose. Yo sabía que si yo había aguantado tanto tiempo era porque Él estaba conmigo y que tenía una fe que solo podía venir de Dios y físicamente una fuerza que solo podía venir de Dios. Claro. Ahí quedaba mi propósito.
¿Qué pasó cuando se me presentó la oportunidad de estar mejor? Mi propósito ha ido cambiando y ha ido trascendiendo. Al punto que parte de mi propósito yo sabía que si se me había presentado frente a mí la oportunidad de escribir un libro de forma profesional, de forma correcta, no algo somero, digamos. Sí, porque realmente no es iba a ser algo impactante. Algo que valiera la pena porque yo no iba a poder desarrollarlo solita. Claro. Cuando se me presentó la oportunidad, yo dije, este es uno de mis propósitos. Llegar al corazón de las personas a través de mi libro. Y otro de mis propósitos es también servir a la gente. Porque no es lo mismo que el médico te diga a ti, no, mira, vas a pasar esto, para esto y esto y esto. A que yo le diga, sí, yo sé qué es eso. Yo sé lo que usted debe de hacer. Haga esto, esto y esto. Yo pasé por eso y yo estoy aquí y yo estoy bien. Créale a Dios. Entonces así es como se ha ido transformando un poco mi propósito. Y tengo claro también que este no es todo mi propósito. Mi propósito va más allá también. Ha comenzado, digamos. Comenzó con el libro, que ya vamos a hablar del libro también. Sí. Comenzó con esto. Exacto. Wendy Díaz, ¿es sana? Yo siempre me he considerado sana ante los ojos de Dios. Realmente no soy una persona que ha rechazado la enfermedad, porque yo creo que todo el que se somete a un médico, se somete a tomar medicinas, está aceptando, ¿verdad? Claro. Solo que yo puedo hablar y decir la enfermedad, no mi enfermedad. No te has apropiado de ella porque no es tuya. No es mía. Exacto. Uh-huh. Simplemente es algo que apareció para glorificar a Dios y para ayudar a la gente. Entonces, actualmente yo tengo un trasplante de riñón y tengo que estar en mis controles médicos, los cuales le agradezco a Dios, son de una persona normal, sin ninguna secuela de nada, sin señales. ¿Usted come de todo? Que algo haya pasado. ¿Tranquila? Puedo comer de todo. Ajá. Pero fíjate que hasta el que está súper sano, sí, tiene que cuidarse. Tiene que limitarse, así es. Y yo simplemente lo que hago es cuidar el cuerpo que Dios me ha dado a través de una alimentación correcta. Así. Bueno, yo quisiera introducir entonces aquí la parte de tu libro, porque si hay un propósito de tocar el corazón de las personas a través de tu testimonio, a través de tu vivencia, es donde viene y dice, bueno, me voy a atrever a hacer un libro. Pero ¿cómo surge esa parte? Porque me imagino que para escribir más de 200 páginas no fue una cuestión de una sentada o de tomarse un cafecito o un té como estamos haciendo hoy aquí. Y por cierto, ya que digo cafecito y té, yo le invito a que se acerque aquí a Luz Negra Cafetería. Estamos ubicados en Paseo General Escalón, edificio Millennium Plaza, primer nivel. Usted puede venir acompañado con su familia, con sus amigos, con su esposa, con su esposo, y puede venir a disfrutar de este cafecito y de este té también que Wendy está compartiendo con nosotros. Y también nuestro productor, ahí usted porque no lo ve, ya le voy a contar, con su esposa también. Bueno, te llega lo del libro, pero ¿cómo surge esto? Porque hacer un libro no es solamente me voy a sentar y voy a escribir en la máquina o en la computadora, es un proceso, las ideas, cómo lo voy a comenzar, ¿cómo surge todo esto? Mucha gente me había dicho que la historia que yo había vivido era súper fuerte como para quedarme callada. Sí había callado porque necesitaba herramientas necesarias para no desperdiciar la historia, por decirlo así. Entonces, yo estuve como invitada en la publicación del libro de un amigo, que es el pastor Carlos Navas. Y entonces yo cuando vi eso, porque primero iba a ser presencial, pero se hizo virtual debido a la pandemia, cuando yo vi eso yo me quedé impactadísima. Y desde ese momento empezó a resonar en mi corazón escribir el libro. ¿Eso fue en el 2019, 2020? Eso fue a principios del 2021 y empezó a resonar en mi corazón.
Y entonces yo le dije, pues fíjate que me impactó tu presentación, me impactó la editorial y me gustaría conocer. Me llamó la persona, me explicó que primero tenía que hacer una entrevista para ver si aplicaba o no aplicaba a poder desarrollar un libro. Y posteriormente ellos pues me explicaron cómo era todo y yo tomé la decisión de tomar la parte en la que tú vas escribiendo y ellos van corrigiendo, editando. Editando. Y decidí hacerlo. Y así fue como comencé este reto, este desafío que en verdad no es fácil, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y pues lo logré hacer. Bueno, el libro, estimados seguidores, es se titula Atrévete a creer, fe, disciplina y constancia, combinación perfecta para lograr hasta lo imposible. Este es el libro que lanza Wendy, con el que da su testimonio de vida básicamente. Pero, ok, te sentaste, ¿en cuánto tiempo lo hiciste? ¿Cómo fue que empezaste? Porque hay un hilo conductor que uno tiene en una cosa como esta, sí, ¿verdad? Tienes que llevar un hilo conductor. ¿Cómo lo armas? ¿Cómo lo defines? Porque obviamente salía de tu corazón para el corazón de otras personas. Bueno, primero en la reunión que tuvimos se definió como el esqueleto, por decirlo así. Los 6 capítulos, los títulos de los 6 capítulos. Recuerdo que cada cierto tiempo, de 10 a 15 días, yo tenía que escribir 10 páginas por capítulo. Entonces yo recuerdo que comencé a escribir. Habían momentos difíciles porque tú, pues, a través de la escritura vas removiendo fibras de tu corazón, las cuales te duelen y a través de las cuales hay lágrimas, a veces de gratitud, a veces de alegría, a veces de tristeza, a veces como de dolor por lo que pasó, por el momento difícil que se vivió y etcétera, ¿verdad? Cuando estaba escribiendo tal vez el primer capítulo, yo dije no, yo quiero, y le cambié todos los títulos a los capítulos. Y esto me gustaría que fuera así, lo modifiqué, hicimos los 6, fui escribiendo, esforzándome, no precisamente me tardaba de 10 a 15 días, a veces me tardaba más tiempo, sin embargo la editorial es muy disciplinada y también te exige que vayas cumpliendo los tiempos. Y al final, pues, esto pues lo comencé a escribir en marzo más o menos del 2022, continué escribiéndolo, escribiendo. Luego de terminar de escribir los 6 capítulos, hay que revisar 3 veces la tripa. Se llama todo el libro escrito, pero después de esa parte va la segunda fase, que es la creativa, que es la parte de los epígrafes, que es justamente, bueno, los comentarios, la dedicatoria. Entonces, para mí esa es otra fase adicional a esa, la parte como también de la contraportada, que la foto. Y todo eso lo tienes que decidir tú. Tu marca personal, definitivamente. Sí. Y para mí esta es la creación más genuina que he tenido en mi vida porque no involucré a nadie para decirle, mira, ¿te gusta la foto? Mira, ¿te gusta la foto? Decidí hacerlo sola, porque eso me iba a hacer sentir satisfecha de que todo había valido la pena. Yo no quería que fuera la huella ni la opinión de nadie más, porque realmente es... Made in from Wendy. Es Wendy acá, literal, okay. Exacto. ¿El título también tú se lo pusiste? ¿Pensaste en muchos títulos o fue el exacto? ¿Hubo una epifanía o qué pasó? No sabía qué poner. Y me habían sugerido algunos títulos en la editorial, pero yo dije no. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo se hubiera llamado? Era como algo de la fe y el amor de Dios, cosas así, ¿verdad? Entonces, no a mí no me gusta mucho el romanticismo. O sea, me gusta, bueno, soy una persona bien que firme. Lo diga todo y ahí está incluido, ¿verdad? Exacto. Entonces, atrévete es... un reto. Hazlo.
hazlo. Y a creer, porque yo pienso que primero tenemos que creer en Dios, pase lo que pase. Segundo, en las personas, porque todos nos defraudan. Pero eso no significa que vamos a dejar de creer en la gente y finalmente creer en nosotros mismos, en saber la capacidad que nosotros como personas tenemos. Y aunque le creamos y hagamos todo lo que digamos, la fe, la disciplina y la constancia son fundamentales en la vida de las personas, considero. Hay una frase que yo encuentro en el libro que dice: a veces cuesta encontrar sentido a las nuevas experiencias o a los desafíos que se nos presentan en la vida. Pero si no lo intentas, nunca sabrás si valió la pena o no. ¿Valió la pena? Valió la pena, definitivamente. El mensaje que veíamos antes de entrar a la entrevista es uno de los mensajes que llena mi corazón y me reafirma que valió la pena haber hecho eso. Pero cuéntale de qué se trata, porque la gente dice: ¿qué mensaje va? ¿De qué se trata? Va así a grandes rasgos, bueno, ¿verdad? Para compartirlo. Yo recibí el sábado un mensaje de una joven que está actualmente con un diagnóstico de cáncer. Su mamá compró el libro donde el médico oncólogo, al cual yo no conozco, pero ahí está mi libro a la venta, y me encanta escuchar que ella leyó el libro, dice, en un solo sentón, y que se inspiró muchísimo, me agradeció muchísimo haber escrito el libro porque le ha ayudado mucho, y que simplemente hizo una pausa para leer todo el libro porque para ella el sufrimiento que se relata acá, que fue justo lo que yo viví, fue demasiado fuerte, y me dice que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo y que siga transmitiéndole a los demás lo que yo recibo de Dios. Y yo le dije a ella, porque ese lo leí el sábado, el mensaje a través de Instagram, porque aquí salen las redes sociales. Y yo le dije, si realmente solo hubiera recibido este mensaje por el libro y me preguntaran a mí si valió la pena y me dieran a escoger si valió la pena toda la condición de salud que yo viví y si yo estaría dispuesta a pasarlo por ella sola, yo diría que sí nuevamente, porque con solo haber impactado una vida, yo me lleno de satisfacción de haber cumplido el propósito por el cual yo fui creada. Este libro tiene varios capítulos, obviamente. Tiene uno que se llama Cuando lo conocí. Me imagino que cuando conoces a Dios, cuando tienes tú. Jamás estuve sola. Tú me decías eso también. Y entre un mundo desconocido de diálisis. Este fue el reto que tú encontraste. Quien lea el libro, Wendy, o quienes leamos el libro, ¿qué vamos a encontrar en esto? ¿Qué encontramos en estas 209 páginas? Bueno, para mí lo más importante en la vida de cualquier persona, esté enferma, esté sana, esté en una situación económica difícil, en una situación familiar difícil, es que el fundamento de todo es Dios en nuestras vidas. Y el hecho de tener una relación con Él es incluirlo en nuestras vidas. Eso es lo más importante de todo, no lo que me pasó. Lo que me pasó no es relevante. Acá lo que brilla es lo que Él hizo en mi vida. Claro. Y cómo juntos logramos pasar todo lo que pasamos. Hay una frase que tiene el pastor Toby, saludos por cierto al pastor Toby, que a mí me llama la atención, que dice: conozca a Jesús, dice, y si no le gustó o no le funcionó, no se preocupe, le devolvemos sus pecados. Yo no creo que la gente ande haciendo eso, pero sin embargo es un reto, como tú lo dices. El atreverse a creer es algo que nos debe de fortalecer a cada uno de nosotros. Pero vamos más allá. Una autora, una mujer que se sobrepone a una enfermedad, pero también una empresaria. O sea, imagínese usted, ahí está usted que le duele algo y con eso se queda. Esta mujer, aparte de lo que Dios le ha regalado para seguir adelante, ahora es empresaria. ¿En qué te desenvuelves? O sea, no solamente nos ha regalado un libro, sino que también estás en una actividad propia de tu parte.
Bueno, quiero contarles que cuando a uno le hacen un trasplante de riñón, tiene que pasar 3 meses encerrado. No puede salir. No puede salir, tipo pandemia, ¿verdad? Para cuidarse por las defensas y todo eso, porque que se va adaptando, ¿verdad? Porque yo tengo un órgano extraño en mi cuerpo y estoy recibiendo medicamentos que bajan todas mis defensas para que ellas no renieguen, pero a la vez es como un contraste con lo de lupus, pero al final ahí estoy. Después de los 3 meses recuerdo que yo estaba muy llena de energía y ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Tenía 37 años en ese momento, entonces yo dije, bueno, yo quiero trabajar. Y yo quería trabajar y entonces recuerdo que en mi familia me dijeron, no, esperar por lo menos 3 meses más y descansar 6 meses y pensar qué vas a hacer. Y yo recuerdo que antes de eso yo decía, no, yo cuando me hagan el trasplante yo voy a estar en mi casa sin salir para que no me pase nada, lo cual no fue cierto porque no soporté, ¿verdad? Entonces a los 6 meses recuerdo que estaba orándole a Dios qué iba a hacer. Yo dije, quizá voy a poner un negocio de comida. La comida no me gusta, dije, pero lo voy a hacer porque creo que es lo más factible para poder generar un ingreso, dije yo. Porque me sentía emocionada, sí, que ya iba a poder algo. Generar dinero, pero más que la parte económica, porque para mí el dinero no es valioso si no tiene salud, era como que yo iba a hacer algo propio, y qué emoción, porque por mi edad dije yo, quizás no me va a contratar nadie. Bueno, y entonces yo recuerdo recibir una llamada, ese momento que yo lo estaba orando a Dios. Yo había trabajado en una correduría de seguros y me dijeron, Wendy, mire, este cliente lo fuimos a ver, es suyo, y dijo que quería que usted la atendiera y que él quiere incrementar su seguro, pero que él no lo va a hacer si usted no llega. Pero yo pienso que si usted ha estado enferma, mejor nos pasa el cliente y nos pasa todo y ya nos olvidamos. O sea, antes de todo tu proceso ya estabas trabajando, ¿verdad? Estuve trabajando en esa correduría de seguros años atrás, pero como los clientes ahí permanecen, claro. Entonces yo recuerdo tener ese cliente y yo le dije, no, voy a retomar. Nos reunimos el 4 de enero de 2019 y fue allí cuando yo les dije, no, yo estoy dispuesta a retomar esto. Yo ya había averiguado qué es lo que se tenía que hacer para poder ser un intermediario de seguros independiente y fue en enero de 2019 que comencé, hice mi examen de la super del sistema financiero y comencé con una pasión porque dejé de ver las cosas con un interés económico y me fui a un interés de ayudar a la gente. Y teniendo claro eso de querer ayudar a la gente, pues se me abrió el espacio, se me abrió el camino y me dedico a seguros de 2019 al 2021. Estuve como independiente y ahora también tengo mi propia correduría de seguros que se llama Grupo Fortaleza, en donde hay más personas trabajando conmigo, en donde día a día yo tengo la oportunidad, a pesar de los obstáculos, porque también se dan situaciones difíciles, claro, en este trabajo. Estoy ahí y tengo una empresa, Dios ha restituido todo, impresionante cómo yo logré comenzar a hacer negocios y posteriormente también desde el 2021 pertenezco a la Asociación Mundial, a la primera Asociación Mundial de Agentes de Seguros de Vida que se llama Mesa Redonda del $1.000.000. Estuve en el 2022, 2023 y este año. El año pasado, en mi segundo año, definitivamente fue una restitución de Dios. En mi segundo año fui speaker y no solamente de una conferencia, sino que en la plataforma principal, que por más de 90 años solamente han subido 2 latinos. Yo soy la segunda mujer. Y eso solo fue de parte de Dios, porque yo también ahí pude dar mi testimonio y a través de la historia, porque ahí es prohibido también mencionar a Dios, porque lo que pasa de lo que se pierde es que es algo secular, claro, y llega gente de todo el mundo, sí. O sea, todo, entonces no, sí, pues por se respetar evita. su credo, ¿verdad? Ajá. Y yo tercericé mi historia y hablé de una mujer y conté la historia de esta mujer y al final les dije que esa mujer era yo, pero que esa mujer había encontrado su equilibrio en Dios. Entonces, cuando yo veo atrás y veo esto, solo puede venir de Dios.
se traduce a 11 idiomas diferentes, esa plenaria, y llegan más de 9,000 personas. Fue en Nashville donde lo hice, este año fue en Vancouver, y yo creo que esas puertas que Dios me ha ido abriendo han sido para seguir cumpliendo su propósito en medio de personas que tal vez Dios no es conocido, pero que también pasan situaciones difíciles y que yo pude conectar, por ejemplo, con todo tipo de gente, y que cuando conté mi historia, a pesar de limitar el tiempo, el jefe de piso un día antes del ensayo solo me abrazó y me dijo: no importa el tiempo que tú te tardes, pero tu historia es demasiado importante como para que vayas contra el tiempo, habla despacio, que era lo que más me preocupaba, para que las traducciones puedan ser claras. Fue Dios. O sea, ahí estuvo aunque no lo querían, aunque no hablaban de él, pero llegó y se quedó ahí, ¿verdad? Sí. Wendy, yo sé que esta historia para algunos no les va a alcanzar, pero para otros va a ser de mucho impacto. Yo quiero que te tomes 2 minutos, voy a hacer ese floor manager ahora y te va a decir, háblale a quien nos está viendo en este momento y a lo mejor está por una situación por la que tú pasaste, por esos caminos que desde que comienzo, de que te costó, no sabías qué era, cuando descubriste qué era, para qué era y por qué era, que lo enfrentaste, que te aferraste, que no te separaste de él. Dale unas palabras de esperanza a esas gentes que nos están viendo y que de una u otra forma ese libro que toca corazones, ahora que tus palabras toquen su corazón. Bueno, yo quiero decirle a esas personas que están atravesando una situación, una circunstancia difícil, pues que hay que atreverse a creer. Primero, atreverse a creer en Dios. Enfrenté la muerte muchas veces, no solamente 1 ni 2, sino que más de 3. Cada vez que pasaba, yo lograba obtener esa paz que sobrepasa nuestra mente, esa paz que sobrepasa lo humano. Y encontré en Dios mi consuelo, mi refugio, mi paz. O sea, encontré todo en Él. Él me enseñó que soy valiosa, que valgo muchísimo y que por eso Él dio la vida por mí. Él me enseñó también que si Él se encarga de vestir a los pajaritos del campo, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? Y si Él lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con usted? ¿Cómo no lo va a hacer contigo? ¿Cómo no lo va a hacer en medio de esa tristeza y esa depresión que quizá tú estás atravesando? Realmente quiero decirte que no es una casualidad que estés escuchando estas palabras, porque vienen directamente desde el cielo, vienen de parte de Dios. Somos valiosos e importantes para Dios. Su amor es el que permite que yo esté acá contando mi historia y contándole a ti. Su amor, su bondad, su misericordia y su poder son los que nos sostienen día a día, son los que nos sostienen cada mañana. Y en esa oportunidad yo quiero decirte que es Él el que ha estado a tu lado. A tu lado es justo ahí a la par de tu almohada, donde los médicos, donde tus padres, donde tu esposo, donde tu tío, donde tus hijos no llegan. Porque dice la palabra de Dios que el que te cuida no duerme. Y el que te cuida es el que está ahí permanentemente y es el que ha estado contigo hasta este momento y no ha permitido que tú hagas lo que querías hacer o que pase lo que tú no querías que pasara. Así es que yo te animo en este momento a que decidas tener una relación con Dios. Una relación con Dios se trata de ir platicando y contándole qué es lo que va pasando. Y no tienes idea de cómo, después de cada conversación, después de cada plática, después de un acompañamiento 7/24 con Él, tu vida es cambiada y transformada. Las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero tú ya no eres igual. Tú no regresas igual después de tener una conversación con Él. ¿A dónde se ve Wendy en 10 años? ¿En 5 o 10 años? En 5 o 10 años sigo viéndome testigo con mis propios ojos de cómo Dios
puede permitir que las personas vuelvan a vivir. Volver a Vivir es una iniciativa que yo promuevo para ayudar a las personas que están en situaciones renales, ¿verdad? Propensas o buscando un trasplante de riñón. No es que yo tenga un banco de órganos, sino que yo los animo y les explico cómo pueden hacer para buscar un donante que puede estar dentro de su misma familia y sus amigos. Y yo me veo siendo testigo cómo estas personas son levantadas, cómo estas personas, después de recibir un trasplante de riñón, pueden ver sus vidas transformadas. Así me veo yo me veo con las personas y viendo cómo Dios hace maravillas y milagros en los cuerpos y las vidas de las personas. Increíble de veras conocer tu historia. Gracias porque nos permitiste tener esta conexión y creo de que este espacio, este programa es para eso, porque le hemos denominado conversaciones que inspiran. Va más allá de algo cotidiano, esto es algo más permanente y algo que siempre va a estar en movimiento. Wendy, gracias de veras por haber estado con nosotros en Gongorismos y por ser parte de este programa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por haber estado acá, poder conversar y poder transmitir a las personas algo que es más que un instante, que es más que una emoción, es una convicción. Así es que muchísimas gracias por la invitación y gracias a ustedes por haber estado en sintonía. Gracias de veras por ser parte de nosotros semana a semana y acompañarnos en nuestras diferentes redes sociales en Gongorismos, conversaciones que inspiran. Y recuerde, El Salvador ya tiene Gongorismos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos.